Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, un nuevo tiempo, un programa de semana maravilloso, un tiempo con un tema apasionante. La importancia de vivir en esta tierra, pero la importancia de estar separados del mundo. Y cuando hablamos del mundo entendemos todo lo que tiene que ver con la contaminación, lo que tiene que ver con el pecado, lo que tiene que ver con la tentación. Recordemos que el rey de este mundo es justamente el adversario, Hasatán. Y desde todo principio bíblico, nuestro amado Yeshua siempre procuró que aunque nosotros vivamos en este mundo, rodeados de todo lo que el mundo ofrece, no pertenecemos a este mundo. De tal manera, mis amados, que ese mundo de debilidades, ese mundo de tentaciones, ese mundo de idolatría, de paganismo, ese mundo de brujería, hechicería, mentira, engaño, homicidio, perversión y todo lo demás, no es el plan ni el propósito que Hashem tiene para aquellos quienes reconocemos a Yeshua HaMashiach como nuestro único y suficiente Salvador. Así es que por su gracia somos salvos, redimidos, por supuesto, por la sangre de Mashiach, desde luego. Así que una vez tenemos claridad en nuestros corazones de la importancia de ser verdaderamente redimidos, dígalo conmigo, es el tiempo de salir, es el tiempo de apartarnos, es el tiempo de separarnos, es el tiempo de guardarnos. Bien, mis amados, este es el tema de semana. Desde Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, como siempre repito, les damos una cordial bienvenida. Ahora, es importante cuando hablamos de salir, de apartarnos, la necesidad que tenemos como seres humanos del discernimiento. Los colocaré, dice el Eterno, los coloco frente a dos opciones. Qué bueno que Hashem siempre nos da la oportunidad. El camino de la bendición o el camino de la maldición. Es decir, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué camino escoges? La oportunidad, siempre Hashem nos entrega la oportunidad de elegir, para que discernamos lo que realmente nosotros esperamos de la vida. Yo sé que todos diríamos, bueno, yo obviamente escogeré el camino de la bendición, pero escoger el camino de la bendición también tendríamos que preguntarnos con prontitud y claridad qué es la bendición. Porque lo que vemos con nuestros ojos en el día a día no es precisamente que el pueblo, el hombre, escoja el camino de la bendición. Cada quien escoge un camino. Y si usted considera que el camino de la bendición es la riqueza, la prosperidad, los bienes materiales, etcétera, pues no quiere decir que eso no sea bueno, pero probablemente ese no sea el camino de la bendición. Probablemente ese camino ancho de prosperidad se convierta más bien en todo lo contrario, en debilidad, en pecaminosidad, apartados de Adonai, apartados de su palabra. Por lo tanto, tendríamos que definir con precisión verdaderamente qué es lo que nosotros consideramos bendición. Ahora bien, se hace necesario salir, se hace necesario apartarnos y no perder de vista, repito, que hemos sido redimidos. Ahora bien,
Lo primero que la redención efectúa cuando se ocasiona la redención para la humanidad es evidentemente esto, la separación de la oscuridad a la luz, de la pecaminosidad a vivir una vida en santidad. Usted me dirá, es imposible vivir una vida en santidad. Pues evidentemente para ser santo necesitamos caminar en un proceso de santidad porque finalmente es santo solo Él, nuestro amado Mashiach. Pero sí es posible evidentemente en el camino de nuestro diario acontecer, sí es posible vivir una vida de rectitud, sí es posible vivir una vida de integridad, sí es posible vivir una vida limpia, sana, pura, ¿por qué no? Entonces, apartados de la mentira, apartados del engaño, apartados de la debilidad, de la lashon hará, etc., sí podremos definitivamente llegar a vivir una vida en muy buen sentido. Es decir, necesitamos tomar la decisión de apartarnos, repito, de todo aquello que nos aparta, por supuesto, del propósito de Hashem. Hay una historia interesante que leía en un texto esta mañana, haciendo alusión precisamente a cómo elegir. Una maestra de Torá, enseñando a los niños en la yeshivá, les comentaba acerca de esa historia tan interesante en la vida de Lázaro y sus hermanas. Lázaro, una historia apasionante, y había allí un joven dentro de ese grupo y le preguntó a la maestra, ¿quiénes somos nosotros entonces? ¿Somos Lázaro o el hombre rico? Ustedes recuerdan la historia, estoy confundiendo dos historias. Lázaro y sus hermanas es una historia y Lázaro y el hombre rico es otra historia. A esta me refiero, a Lázaro y al hombre rico. La pregunta que nos haríamos hoy es, ¿quién de nosotros o a quién de nosotros representamos este personaje? ¿A Lázaro en medio de las dificultades de la vida? ¿O al hombre rico en medio de las comodidades, los beneplácitos, los placeres, comillas, la bendición? Observen lo que estoy diciendo, comillas, la bendición. Así es que acordémonos que el rico disfruta en este tiempo, en este lugar, en este tiempo, disfrutará de todos los deleites. Pero en la vida venidera, este hombre rico pasará a las situaciones más difíciles. Mientras que Lázaro, que está aquí en este tiempo sufriendo y pasando ciertas dificultades, aún en su salud y quebrantamientos y demás, pero que se mantiene fiel y en la obediencia a Hashem, en su tiempo, en el tiempo de estar en la presencia de Hashem, él disfrutará de la eternidad. Entonces la pregunta, repito, es, ¿cuál de los dos seríamos nosotros? A ver, preguntémonos por un momento y usted decida, hermano. ¿Eres el que en este tiempo disfruta de todos los lujos, vanidades, comodidades, pensamientos de hombre? ¿O eres como el Lázaro de la historia, que lo que vive es una vida de dificultad, penalidad y demás? Entonces, uno de los niños asistentes en la clase, la inocencia hermosa de los niños, le contestó, pues maestra, mientras que yo viva en esta tierra quisiera ser el hombre rico, y cuando muera quisiera ser el hombre Lázaro. Pareciera ser que muchos de nosotros realmente vivimos este tipo de vida. Quisiéramos en este tipo de vida disfrutar de todo cuanto hay en el mundo, pero que cuando nos corresponda partir a la presencia de Hashem podamos disfrutar de la eternidad también con todo lo que el Cordero así nos ha indicado. Entonces, vemos cómo en esta historia que empezamos ayer hablando de Egipto y tipificando a Egipto como el mundo, la esclavitud, la oscuridad, la servidumbre, el faraón, en la historia que tanto hemos conocido en los parashot anteriores, el faraón aquí nos muestra que en esta historia del pueblo de Israel hay una dificultad enorme y el faraón siempre colocará toda piedra de tropiezo posible para que su pueblo salga de esa esclavitud, para que su pueblo salga de esa condición.
Así estamos en los tiempos modernos. Los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, los sistemas crediticios, los medios y la tecnología que tenemos disponible hoy en Internet y tantas cosas que se nos facilitan a tiempo, realmente más que darnos libertad y más que apartarnos del mundo, realmente lo que hacen es retenernos de una manera apresurada, vertiginosa, cada vez más en el mundo, cada vez más en el mundo. Si ustedes, amados hermanos, han visto noticias o se informan de las situaciones que viven millones de jóvenes en el mundo entero, jóvenes, estoy hablando desde niños, es impresionante hoy ver a un niño de 2, 3 añitos, y lo digo porque los veo aquí en casa, nuestros hijos de casa, es impresionante ver un niñito de 2, 3 añitos con un teléfono. Y la manera tan impresionante como un niño domina la tecnología, que uno se pregunta, ¿pero en qué momento? ¿En qué momento? Bueno, nosotros los adultos, yo no sé cuántos de nosotros tomamos nuestro teléfono en mano, yo lo digo por mí mismo, y se me dificulta hacer cualquier cosa hasta que tengo que pedir auxilio. Bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Esto cómo se hace? Pero un niño de 3 añitos conoce perfectamente la tecnología, navega en Internet, ve películas, está conectado con todos los dibujitos, muñequitos y juegos disponibles en las redes, en las aplicaciones, en el mercado de la tecnología. Un niño, apenas un inocente niño, comillas, de 3 años, digo 3 años, pueden ser menos incluso, que ya tiene todo un avance en su cerebro que lo ha venido preparando y ellos están tan aislados completamente del entorno, de papá, de mamá, de familia, que sencillamente están absolutamente concentrados. Y creo que usted ha visto esas imágenes de ver a estos niños todo el tiempo aquí concentrados. Absolutamente el mundo para ellos pareciera ser que desapareció y su mundo está allí navegando en las redes sociales o navegando particularmente los niños en los juegos y las distracciones que el mundo precisamente les ofrece. Pero lo más interesante frente a esa polémica del mundo es que justamente los padres pensamos que estamos haciendo la gran tarea de padres, dejándole a nuestros hijos participar de esa tecnología y facilitándole nosotros la tablet y el teléfono más cómodo posible, porque mientras ellos estén ocupados allí, mientras no incomoden, mientras no molesten, mientras no hagan el berrinche de los niños, entonces los padres dicen, ay, qué bueno que mientras el niño esté ocupado allí, nosotros nos ocuparemos de otras cosas. Pero lo que no nos damos cuenta o no queremos mejor darnos cuenta es cómo el enemigo, el adversario, astuto como la serpiente, infiltra a través de estos medios a nuestros hijos y les dirige por un camino absolutamente de perdición. Más adelante ya estos chicos que hoy eran de 2, 3 años, 4 años, a la edad de 10, 11, 12 años, son chicos que no solamente están en un jueguito aparentemente inocente, sino que ahora estarán en conexiones de todo tipo de maldad, de perversidad, delincuencia cibernética y todo lo que el mercado de Internet o las redes sociales les puedan ofrecer. Entre ellos tenemos situaciones de perversión sexual, entre ellos tenemos situaciones de gentes de otras naciones en el mundo que los buscan, los contactan, los dirigen, los provocan, los encaminan, y cuando vemos en los Estados Unidos de América escenas como que un joven de 16, 18 años entra a una escuela, entra a un lugar público, a un centro comercial, con armas de alto calibre, con armas de alta tecnología y asesina a 20, 30 personas. Y todo el mundo dice, pero qué raro ese niño, un niño tan bueno que todos lo conocíamos, un niño tan normal, pues ese niño no se metía con nadie, ese niño no hablaba con nadie. Bueno, precisamente ese niño no estaba relacionado con su vida de familia, no estaba relacionado con una comunidad, no estaba relacionado con nadie, porque su mundo estaba afectado por un enemigo, el adversario. Entonces, Faraón de igual manera, ese Faraón lo que hace es precisamente tener al pueblo en una situación de encierro, tener al pueblo en una situación de servidumbre, de tal manera que no les permite avanzar.
Finalmente, como lo vimos ya en la parte del día anterior, cuando finalmente Adonai o Moshe mejor da la respuesta a Faraón, ¿quiénes son los que deben salir entonces a adorar a su Dios? Y esa respuesta extraordinaria de Moshe, lo vimos ayer, dice que deben salir a adorar a Hashem todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, hombres y mujeres, absolutamente en todas las edades, y por supuesto incluso hasta los animales que ellos cuidan o sus animales de qué hacer, también deberían marchar con ellos. Es impresionante esa respuesta que Moshe, habla a Faraón diciéndole que era necesario salir a ofrecer el sacrificio. Lo vimos en Shemot capítulo 8, verso 25, y por supuesto toda la familia. Esto nos dejó como conclusión en el día anterior que la familia unida, la familia en oración, la familia en la palabra, es una familia que mientras se mantenga consolidada en el poder de la palabra, será verdaderamente una familia. Y por supuesto, todos pasamos por adversidad, por supuesto, todos tenemos dificultades, por supuesto, pero no es el mismo proceso que vive una familia que está contaminada con los rudimentos del mundo, que no maneja las situaciones en la sabiduría, en el temor y en la oración, a una familia en el que por lo menos todos de alguna manera adoramos y creemos en el poder de la palabra. Allí hay una gran diferencia, una diferencia abismal, porque cuando somos temerosos de la palabra, entonces separados del mundo, guardados en la palabra, caminaremos frente a las adversidades, que también por supuesto las tendremos. Entonces caminaremos en sabiduría, caminaremos en entendimiento, y esto nos permitirá resolver y absorber muchas circunstancias de manera mucho más práctica. Así es que, mi amado hermano, cuando nosotros como creyentes estamos dispuestos a servir a Hashem, la primera circunstancia que debemos tener absolutamente clara en nuestros corazones es que debemos estar separados. Por favor, dígalo conmigo: separados de las circunstancias del mundo, para de esta manera terminar apartados de toda esclavitud que Satanás quiera provocar sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Esto conllevó al pueblo de Israel, recuerden, sobre 210 años, y la promesa vino desde el tiempo de Abraham, que el pueblo de Israel pasaría de ser ese ladrillero, solamente preparar y hacer ladrillos. Esta palabra la he enseñado en algunas ocasiones, y cuando la menciono, pareciera ser que al mencionarla pudiese herir susceptibilidades en los que escuchan la palabra. ¿Por qué? Porque evidentemente este pueblo, en su condición de servidumbre, la Torá así no lo enseña, su labor ¿cuál fue? Hacer ladrillos. Eran ladrilleros durante 210 años. Todas las generaciones que ocurrieron en ese recorrido, su trabajo fue hacer ladrillos. Fueron ladrilleros, es decir, que su mentalidad se hizo una mentalidad cerrada, su mentalidad perdió la visión, su mentalidad perdió el anhelo, el deseo de la vida, el proyectarse, el tener una expectativa hacia algo nuevo. Su vida fue hacer ladrillos, y esta comparativa que la Torá nos enseña nos muestra cómo muchos de nosotros seguramente hemos vivido una vida muy cercana a esta. No importa el título ladrillero que tú quieras escoger, probablemente en una profesión misma, te ocupas tanto de una profesión y te distraes tanto con esa profesión que descuidas tu hogar, tu familia, tu vida propia, tu vida personal, tu integridad, en la relación y la conexión con Hashem. Entonces vemos que definitivamente la única manera como nosotros podemos avanzar es entendiendo dónde está nuestro corazón. Dice el libro de Mateo en el capítulo 6, verso 21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y sabe que el tesoro y la persona necesariamente están conectados
afectados profundamente. Faraón retenía el ganado y las ovejas y el pueblo regresaría tarde o temprano. Adonai quiere que tanto el ganado como las ovejas también salgan de esa condición y que el pueblo pueda realmente tener la libertad de adorar con honra y, repito, con libertad a Adonai. Ahora, esto lo menciono, hermanos, porque fui parte de ese proceso. Fui parte de ese proceso pensando que estaba haciendo las cosas bien en nuestro tiempo de vínculo matrimonial, muy recién el proceso de nuestro vínculo matrimonial con la amada pastora Pili, pues estaba tan ocupado en mis asuntos laborales que realmente, básicamente, de las 24 horas del día, por lo menos cerca de 18 horas las ocupaba absolutamente en mi compromiso como ladrillero en una empresa, ladrillero de esa empresa, atendiendo esa empresa, haciendo mi trabajo, al punto de que no solamente era un esclavo del trabajo, sino que definitivamente era un ladrillero en esa situación. Claro, por supuesto, era un ladrillero que, gloria al Eterno, recibía una buena bonificación, lo que creo que no ocurría en Egipto, pero para el ejemplo recibía una buena bonificación que a su vez pues nos permitía ciertas comodidades, que a su vez nos permitía ciertas posibilidades, etcétera. Y creí que estaba haciendo la gran obra como esposo, como padre, y después de algunos tiempos, hoy en el tiempo de los años, me doy cuenta que nuestro primer hijo, Camilo Esteban, en su nacimiento, pues tuvo absolutamente todo lo que un niño, probablemente un niño apenas recién nacido, quisiera tener más que un niño. Yo creo que los padres o los abuelos quisieran tener. Tenía sus comodidades, tenía todo lo que quisiéramos darle a nuestro primer hijo, pues todo lo tenía. Pero lo único que no tuvo por varios años, o por lo menos sus 2 o 3 primeros años, nunca tuvo a su padre. Tuvo las comodidades que su padre le podía brindar, pero no tuvo el afecto, el cariño, la interacción directa como padre. Y eso lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Y con el paso del tiempo entendí que definitivamente necesitaba salir de esa condición de ladrillero. Y Hashem permitió y estableció todas las circunstancias necesarias para salir de allí, de esa esclavitud, reconocer que estaba bajo esa condición y entender que Hasatán, el adversario, el faraón, estaba colocando tantas maneras de encerrarnos cada vez más, adquiriendo compromisos financieros cada vez más altos y aunque creíamos que teníamos la posibilidad de suplir todo compromiso económico disponible en ese tiempo, viviendo mejor, queriendo más, repentinamente nos dimos cuenta que estábamos en un nivel de endeudamiento extremadamente alto y empezamos a sufrir las circunstancias de este hecho. Por lo tanto, hermanos, el mundo nos ofrece tantas oportunidades y nosotros pareciera ser que las tomamos como que son de bendición. Pero ¿cuántas de esas bendiciones a la postre en el camino se convierten en una atadura o se convierten en una esclavitud y nos llevan a una condición de ladrilleros donde perdemos nuestra libertad, donde perdemos nuestra posibilidad de hacer, porque, repito, estamos sujetos a esa condición? Es así como entonces Hashem toma al pueblo de Israel y lo lleva con mano fuerte, brazo extendido de esa condición de esclavitud y lo separa inmediatamente de esa condición de Egipto, de esa condición de Faraón, y los toma y los separa y los saca inmediatamente hacia una ruta que tardó, por las decisiones de los hombres, en 40 años por demás, al desierto. Es impresionante cómo Hashem trabaja en las acciones que nosotros vemos y que, por supuesto, en nuestra mente no las podemos comprender. ¿Qué sería preferible entonces, como vimos en la historia anterior de rico y Lázaro? ¿Vivir de las comodidades que tenía el rico o vivir de las dificultades que tenía Lázaro?
Pero cuando nosotros nos damos cuenta, vivíamos en una condición de ladrilleros en la esclavitud y posteriormente Hashem nos saca de esa condición de servidumbre y nos lleva a una condición al desierto. Un desierto donde no tenemos agua, un desierto donde no tenemos alimento, un desierto donde hay la inseguridad de todas las fieras salvajes del desierto. Usted dirá, ¿cuáles fieras salvajes? Bueno, escorpiones, serpientes, entre otras cosas. Pero además un extenso, inmenso, fuerte calor durante el día y un penetrante frío durante la noche. Pero sin embargo, la mano de Hashem está allí, cubriéndonos con la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es decir, los malach de Hashem, los ángeles de Hashem cubriendo siempre a su pueblo. Y en medio de esta situación nos daremos cuenta que este pueblo ni pasó hambre porque vino el maná, ni tuvo enfermedad. Dice que aún ni la ropa, ni siquiera su calzado se agotaban o se gastaban. Y siempre Hashem guardaba y cuidaba en medio del desierto. Esto nos indica, hermanos, que muchos de nosotros hoy podríamos decir, pero ¿cómo yo puedo estar separado del mundo? Si realmente el mundo me ofrece una posición laboral, una posición económica, por supuesto, lo entendemos. Es absolutamente válido el proceso. Pero mis amados hermanos, nosotros podemos participar en las circunstancias de orden laboral, pero nunca jamás apartarnos de los principios y los fundamentos de la palabra. Tenemos que aprender a hacer diferencia de cada cosa. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene un lugar específico. Yo recuerdo hace muchos varios años, mejor, en mi situación, repito, de orden laboral como ladrillero en aquel tiempo, en esa sujeción, en esa esclavitud de horarios de trabajo y el trabajo cada vez más exigente y cada vez más exigente, y pasaba días y días y días y aún sin vacaciones y sin tomar reposos, ahí trabajando, porque ¿qué sería de la empresa o qué sería del mundo si yo no estoy ahí? Era mi pensamiento. Ese pensamiento de ladrillero que nos consume, que nos vuelve adictos a una situación laboral. Así es que, mis amados, en ese proceso y en ese orden de ideas, se hace necesario que salgamos a una condición de desierto. Y en la condición de desierto, que es lo que, repito, nosotros no lo podemos entender. Cuando nosotros salimos a la situación de desierto, para mí fue muy difícil entender en aquellos tiempos lo que estaba ocurriendo. Ahora no tengo mi posición, ahora no tengo mi ingreso económico, ahora no tengo esto, no tengo lo otro, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a tener que salir de esto, vamos a tener que salir y pasar por el proceso del despojo. Escúcheme con mucha atención, amado hermano, y lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Cuando hablamos en Universidad de la Familia de las 7 llaves de la plenitud matrimonial, y dentro de esas llaves, la llave del despojo, no la hablamos porque la leímos en algún libro, no, amados, la enseñamos porque la hemos vivido de manera familiar, de manera matrimonial, de manera ministerial, de manera personal. Entonces Adonai nos pasa una situación de desierto, y en ese desierto se hace necesario despojarnos de muchas cargas que no podemos llevar en el desierto, despojarnos de muchas peregris o posiciones o títulos o ciertas comodidades. Y empezaba mi sufrimiento cuando teníamos que empezar a salir de un auto, del otro auto, de la casa, de las pertenencias, de aquí, de allá, y en ese proceso de despojo es duro, es difícil, no lo podemos entender. Pero mis amados, si no es porque Adonai en su buena, perfecta y agradable voluntad me toma y me saca de mi condición de ladrillero y me pasa al desierto, entonces durante esos años difíciles de la vida no podríamos estar hoy aquí. Israel Casa Integral no existiría. No estaríamos acá. Adonai en su infinita misericordia sabía que era necesario, porque voluntariamente no lo iba a hacer.
Ya sabíamos del llamamiento, ya sabíamos del ministerio, pero es que es imposible pensar que voy a dejar este lugar o esta posición. Por lo tanto, Hashem dice, necesito que se separen del mundo. Es necesario que salgan de Faraón, es necesario que salgan de Egipto. Y hermanos, voluntariamente, difícilmente lo hacemos. No quiero decir que no hay quien lo haga, porque seguramente que hay muchos testimonios de hombres de Dios, de Adonai mismo, acá mis propios hijos incluso han tenido ofrecimientos de Faraón, les han invitado a hacer esto, a participar en esto, y ellos tienen absoluta claridad en sus corazones que su primer lugar es servir a Adonai, servir a Hashem en el ministerio. Y aunque el mundo los ha tentado y aunque el mundo les ha ofrecido, ellos se han mantenido aún en medio de circunstancias, dificultades y cosas, pero ahí contentos, trabajando y sirviendo a nuestro amado Hashem, y nunca jamás veremos la escasez ni la necesidad, porque tenemos a un Adonai poderoso, el Shaddai, que ya hablaremos sobre ese término, el Shaddai, el Todopoderoso. Por lo tanto, mis amados, como creyentes, el mundo físico y material nos atrae. El mundo físico y material nos ofrece muchas posibilidades. Nuestros ojos, como la publicidad y el comercio, se ven afectados permanentemente, que nos ofrecen y nos ofrecen y nos ofrecen y nos ofrecen, y siempre queremos algo más. Pero cuando entendemos que ese Egipto nos atrae, y ese Egipto como creyentes nos absorbe, y ese Egipto como creyentes nos empieza a contaminar en la inmoralidad, hasta en el lenguaje, en los vicios, en las adicciones, en lo que vemos, en lo que hacemos, en tantas cosas, como lo mencionábamos ayer. Por ejemplo, decíamos el tema de los tatuajes. Con respecto al tema de los tatuajes, es impresionante ver cómo estas tiendas de tatuajes se han polulado por todas partes donde uno va, tatuajes, y toda la gente tatuándose, pero tatuándose con imágenes y con escenas absolutamente dantescas. Entonces, ¿qué es el mundo hoy para nosotros? Mientras viva, el mundo es un peregrinaje para nosotros, y cuando muera será el lugar de nuestra tumba. Mientras que un creyente viva en esta tierra, transita por ella de manera temporal, y cuando muere, el mundo se vuelve la tumba en la cual seremos enterrados debidamente. A los ojos del mundo, el creyente está en el desierto, y ese desierto es un peregrinaje que va a tardar muchos años. Los incrédulos son los que están en el mundo, y por lo tanto ellos no ven otra posibilidad de vida más que lo que el mundo les ofrece. Es interesante esto incluso, hermanos, aunque sé que también es un tema un tanto fuerte, pero lo voy a mencionar porque me parece que no debemos pasarlo por alto. Hagámonos una pregunta: ¿quiénes son tus amigos o las personas cercanas que tienes a tu entorno? Amigos, digo amigos en el sentido de lo que significa una amistad, un amigo, una persona muy cercana. ¿Tienes amigos creyentes? Amigos con quien tú puedas hablar de la palabra, amigos que te puedes reunir y dialogar a la luz de la palabra de un tema. Y esto no nos hace religiosos necesariamente o nos hace espiritual, que toda la vida y todo lo que gira a nuestro entorno es espiritualidad, por supuesto, la honra para nuestro amado Hashem. Pero eso no impide que hablemos, dialoguemos, compartamos y riamos y nos disfrutemos la vida. La vida es alegre, la vida es hermosa, la vida nos ofrece gozo, y Hashem nos ofrece el gozo también. No necesitamos el gozo vulgar, no necesitamos el gozo alcohólico, no necesitamos el gozo de adicción, no necesitamos el gozo carnal. Nosotros disfrutamos de la vida de una manera limpia, pura, sana, de compartir con hermanos en la familia de la fe. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a nuestro alrededor, comillas, amigos? Y esos amigos son precisamente parte del mundo, parte de ese mundo. Entonces, ¿de qué manera un amigo a quien apreciamos, un amigo a quien le hemos considerado una amistad especial, pero que sin embargo su vida está en el mundo,
¿De qué manera una persona así puede estar realmente tan cerca de nosotros? Tan cerca que nos pueda influenciar, tan cerca que nos pueda contaminar, tan cerca que nos pueda distraer, tan cerca que nos traiga mala incidencia de familia, de hogar, de hijos, tan cerca que nos pueda hacer piedra de tropiezo. Por lo tanto, hasta en este punto debemos ser extremadamente selectivos. Debemos darnos cuenta que somos transeúntes y peregrinos en esta tierra, y el mundo moral quiere retenernos. Él mismo nos trae y nos ofrece toda inmoralidad posible para distraernos. Por lo tanto, repito, dígalo conmigo, tenemos que salir de allí, porque si permanecemos allí, si nos quedamos allí, todas estas cosas que el mundo ofrece, repito, a través posiblemente del mejor amigo que podamos tener, pues bueno, él no es creyente, no es un hombre temeroso de Adonai, no es un hombre que guarde la palabra, no es un hombre, una persona que guarde el Shabbat menos, pero me parece que es una buena persona, y por supuesto que sí, no estoy diciendo que no. La pregunta es de qué manera esa buena persona, que sabemos que no es temeroso de Adonai, que no es conocedor de la palabra, de qué manera esa buena amistad te puede influenciar o te puede llevar a resbalar. Y como dice la palabra, el que se sienta muy seguro, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Por lo tanto, vamos a pensar, mis amados hermanos, qué aspectos debemos entonces tener presentes en el que definitivamente entremos a tomar decisiones y separarnos del mundo. Voy a colocar un ejemplo sencillo y creo que es práctico. Para todos es claro que Navidad o Natividad no es ni un texto bíblico, ni corresponde con el tiempo del nacimiento de Yeshua. Es decir, que la Navidad es un invento, vamos a ponerlo así, como diría alguien, Coca-Cola, comercial de Coca-Cola. Veía alguna vez una gráfica muy bonita, una calcomanía en la que aparece el señor de Coca-Cola, el rojo, y le pregunta a un niño, ¿tú en qué parte de la Biblia apareces? Yo he leído la Biblia, dice el niño, y yo no he visto que te mencionen a ti en ningún texto bíblico apareces para este tiempo de Navidad. ¿Cómo es que tú estás? Y entonces el hombre de rojo y barba blanca, que no me gusta ni mencionar, le dice al niño, no, realmente yo no aparezco en la Biblia, yo soy empleado de Coca-Cola. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué ocurre, mis amados? Sabemos que en los países, en la tierra en la que estamos caminando como transeúntes, como peregrinos, en las naciones donde se celebra esta temporada navideña, el espíritu de la Navidad, y vale la pena mencionarlo, ese espíritu de Navidad que empieza como desde octubre, y creo que ya incluso desde antes, como desde septiembre empieza el famoso espíritu de la Navidad. Empiezan las luces, la iluminación, la música, las decoraciones, los centros comerciales se inundan de iluminación, repito, decoraciones, y no puede, por supuesto, faltar miles y millones de árboles de Navidad y los hombres vestidos de rojo por toda parte, etcétera, etcétera. ¿De qué manera nosotros, viviendo en el mundo, caminando por este mundo, como peregrinos, como transeúntes, obviamos, o sea, vamos a estar en el límite, entonces no podemos siquiera salir a la esquina, no podemos ir a un mall, no podemos ir a un centro comercial porque está inundado de Navidad? Pues no, y les voy a compartir el testimonio. Yo recuerdo con mis hijos pequeños, cuando niños, finalmente niños, y estando aquí en esta nación, en América, en los Estados Unidos, visitábamos un centro comercial. Es muy agradable ir a los centros comerciales. A mí me encantan los centros comerciales, ir a caminar, ir a mirar, ir a vitrinear. A mí me gusta. Muchas veces no compramos nada, pero caminar en un centro comercial me parece agradable. Y cuando íbamos con los niños para esas épocas en particular, pues ellos llegaban a casa y me decían, pero papi, ¿por qué nosotros no tenemos un arbolito? Pero papi, ¿por qué nosotros no podemos colocar esas luces? ¿Por qué nosotros no podemos decorar? Hoy son hombres adultos todos y crecieron entendiendo que esto no tiene ningún contexto, ningún respaldo, ninguna veracidad bíblica. Entonces, para nosotros, asistir a un centro comercial en medio de todas las luces y en medio de todos los arbolitos no tiene la más mínima
importancia. Absolutamente la más mínima importancia. Estamos en el mundo. ¿Y qué dijo Hashem? No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes en el mundo. Leíamos en el libro de Una vida con propósito hace tantos años que siempre se los recomiendo. Leíamos una historia muy interesante de cómo el ejemplo de los patos o de los peces, por ejemplo. Hay dos ejemplos interesantes en el libro. Dice que los peces, cuando son pescados en el mar, por ejemplo, los peces de mar, cuando se preparan y se traen a la mesa, entonces se debe mirar el sabor, probar el sabor y si es necesario aplicar algo de sal para darle el sabor al pez. Y la pregunta es, ¿cómo es que un pez que desde su nacimiento en el mar vivió en las aguas saladas, al momento de traerlo a la mesa para comerlo, se hace necesario aplicarle sal? Es interesante. Estaba en medio de la sal, vivió toda su vida en el mar salado, pero al momento de haber sido pescado y traerlo a la mesa, es necesario prepararlo y aplicarle sal, porque él estaba en medio de un mundo, pero estaba separado de ese mundo. Espero que me esté captando el ejemplo, lo que les estoy tratando de compartir. Igualmente, por ejemplo, con los patos. Usted sabe que los patos son impermeables, ¿verdad? Entonces, un pato va al agua, nada en el agua, pasa por todo el tiempo en el agua, pero nunca se moja. Qué interesante. Ese es un ejemplo muy práctico. Está en el agua, nada en el agua, pasea todo un día por el agua, toda la familia, el pato, la pata y los paticos, todos en el agua, pero cuando salen a tierra están completamente secos. Es decir, que este ejemplo viene muy práctico a lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo podernos separar del mundo? Pues seamos impermeables. Seamos impermeables como el pez en el mar salado o como los patos en el agua que no se mojan. Es decir, tenemos que ser impermeables a la contaminación. Y aunque, repito, para mi ejemplo, vamos al centro comercial, está toda la presentación de la Navidad y pues sencillamente somos tan impermeables que ya ese efecto no tiene ninguna importancia para nosotros. En América se celebra, por ejemplo, con mucha euforia el tiempo del Halloween y creo que en muchas naciones en el mundo al igual se prepara el tema de Halloween. Para nosotros, para la comunidad en Israel Casa Integral y para todos los hermanos en la congregación, a partir de los años, ese tema es absolutamente inofensivo. Es decir, para nosotros no tiene la menor incidencia. Sabemos que es una celebración del mundo, que le pertenece al mundo, que Satanás está trabajando en esto, que ocurren miles de cosas absolutamente perversas durante esa celebración satánica de Halloween, pero para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para nosotros los creyentes, ese tiempo no tiene ni la mínima importancia. Es más, pasa por alto tanto que ni sabemos que se celebró ese día de Halloween. Es interesante cómo entonces nosotros podemos vivir en el mundo y, por supuesto, estar separados, apartados, dígalo conmigo, redimidos por la sangre del Cordero, redimidos de la contaminación del mundo. Hace algunos años leía un libro muy interesante, siempre lo menciono, lo he mencionado ya aquí en el programa en varias ocasiones y lo compartía de hecho hace unos días con una querida persona, hermana en un dealer, una vendedora de autos, creyente ella. Estuvimos compartiendo con ella y me hablaba de cómo ella estuvo viendo alguno de los programas nuestros en Torah al Instante, por ejemplo, y estaba impresionada de que no sabía que nosotros enseñábamos acerca de Torah y se impresionó mucho y cuando fui a saludarla me decía que su hermana en otro país, ella vive en otro país en Centroamérica, su familia es de Centroamérica, su hermana por años, más de 10 años, es estudiante de Torah, estudiante de hebreo, toca el shofar, viste con su talí y ella estaba muy contenta de podernos compartir sobre el tema y me pidió toda la información para enviarle a su hermana y me dice que su hermana viene en unos próximos días y que anhela poderla traer a casa con nosotros, a casa de Israel Casa Integral, etcétera. Y esta hermana me decía, pastor, una de las cosas hermosas que he aprendido en este trabajo, ella es vendedora en un dealer, una venta de vehículos,
muy importante por demás. Ella me decía, si algo he aprendido en mi trabajo como creyente, es que cada persona que se sienta en esta mesa para una negociación, siempre me tomo el permiso de las personas para orar. Y decirles, miren, si ustedes están en una situación económica apretada o muy difícil, mi propósito es vender y yo gano para vender. Pero si yo estoy vendiendo algo que a ustedes les va a causar un problema, una carga económica o va a ser una dificultad, o van a perder su inversión, van a perder su vehículo, aunque yo sé que pierdo porque es mi negocio vender, pero quiero que lo hagan correctamente. Entonces vino a mi memoria inmediatamente el libro Cómo ser un verdadero creyente y hombre de negocios. Se los recomiendo. Cómo ser un verdadero creyente y hombre de negocios. Hace muchos años alguien vino a mi oficina en aquel tiempo, en mi actividad laboral, y me presentó ese libro y me lo entregó, me lo obsequió hace muchos años. Fue un gran provecho para mí. Es impresionante porque lo que este texto narra es cómo, si yo soy un empresario, un empleado, un ladrillero, en el buen sentido de la palabra, y estoy trabajando con el mundo, y ese mundo a su vez es un mundo contaminante, es un mundo de conflicto, de negocios, es un mundo en el que se ofrecen muchas cosas, a veces no muy limpias y oscuras, me están captando. Es decir, que en medio de los negocios se presentan situaciones turbulentas, incómodas. ¿Cómo como creyente puedo mantenerme firme, íntegro, recto delante de Adonai, en la posición que ocupo en medio de un mundo totalmente contaminado? Mañana les prometo que el libro lo tengo aquí en mi biblioteca, por acá cerca debe estar. Mañana se los presento y les voy a enviar la referencia exacta del autor y demás. Lo pueden conseguir aquí en internet por PDF gratuitamente o lo pueden adquirir en papel. Yo soy amigo de los libros en papel, saben eso muy bien. De tal manera, hermanos, que ¿cómo entonces yo puedo ser un hombre creyente y que el mundo que me rodea no me pueda afectar, no me pueda arrastrar? Creo que todos hemos hecho esta pregunta, hermanos. ¿Cómo la familia, nuestra familia en directa, por ejemplo, que no conocen de Adonai, que no conocen de la palabra, celebran entonces todas las modalidades que el mundo ofrece? Las celebraciones típicas que el mundo ofrece, mencionaba como por ejemplo Halloween o Navidad, cosas así. Y cómo nosotros podemos enseñarle a nuestras familias que no formamos parte de ese mundo, que ese no es nuestro mundo. Nosotros estamos separados de ello. El ejemplo más típico, por ejemplo, son los alimentos. Hace unos días un hermano muy querido en Villavicencio, Colombia, Chalón, un saludo especial, él sabe que estoy compartiendo su testimonio, me compartía justamente que para la época de fin de año viajó él, su esposa, hacia el interior de los llanos orientales en Colombia a reunirse con su familia en la finca. Qué hermoso lugar, qué tiempo bonito, con toda su familia, una familia grande, numerosa, y prepararon la becerra para preparar lo que se llama la carne a la llanera, etcétera. Pero dentro de sus días que pasaron allí en vacaciones con la familia, por supuesto en los llanos, en las fincas, ¿qué no podrá faltar? Pues por supuesto el cerdo, por supuesto la lechona, por supuesto no puede faltar, y se ocupan de todo un tiempo especial para prepararlo, y pues vaya que deleite de plato el mundo ofrece. Pero me compartía mi amado hermano cómo él, que conoce de la palabra, que conoce de Torah, tuvo que decirle a toda su familia que él, junto con su esposa, no compartirían el lechón, el cerdo, porque la palabra nos prohíbe o nos indica mejor que la comida impura no es limpia para nuestro organismo. Y entonces me compartía las dificultades. Varios de sus familiares pues le preguntaron, explícanos sobre eso, fíjate, no sabíamos, cuéntanos de qué se trata. Pero la gran mayoría dijeron, ay, no, usted no me salga con esos temas de su religión, usted y su Biblia, usted y sus cosas, y no, y usted ahora en Torah menos.
Yo recuerdo que llamé a mi querido hermano, mi hermano que me sigue alguna vez y le dije, hermano, ustedes en casa todavía están comiendo puerco. Y me dijo, no, nosotros no comemos puerco. Le dije, ay, qué bueno, me alegra saber eso porque mira, tantas dificultades en la salud, tantos problemas de salud, tantas situaciones de cáncer, de artritis, de todas estas enfermedades tienen una raíz y en buena parte es el consumir el cerdo. Cerdo que es un animal contaminante y lo estamos consumiendo. Así es que si siguen comiendo puerco, no más puerco. Y me dice él, no, hermano, nosotros no comemos puerco. Antes de comerlo siempre lo lavamos. El mundo interpreta sus cosas como quiere interpretarlas. Ellos no comen puerco porque siempre lo limpian, lo lavan antes de comerlo. Pero bueno, esto es solo una anécdota para compartir. Entonces, todos nosotros como creyentes debemos saber desde un principio cuál es mi lugar, cuál es mi posición y debo tomar una decisión si pertenezco al mundo con sus locuras de mundo o pertenezco y mi identidad es Israel, la palabra. Yeshua HaMashiach. Tenemos entonces que ser claros, hermanos. Esto es como la historia que usted seguramente recordará de Juan el Bautista, que él no comía ni bebía con el mundo, absolutamente, aún incluso la manera como se vestía. Y nosotros seguiremos siendo hombres y mujeres defensores de la palabra y procuraremos siempre caminar en obediencia con la palabra. Haremos y escucharemos. Y ahora que Adonai nos ha permitido venir a la Torá, pues hermanos, esto no es simplemente somos raíces hebreas, comillas, saben que yo no uso esa frase, pero para que me comprendan por favor, somos raíces hebreas, no, somos Torá, somos Yeshua HaMashiach, somos fieles a su palabra, caminamos en sujeción, caminamos en obediencia, estamos procurando caminar una vida de integridad, estamos procurando caminar en una vida de pureza, estamos procurando hacer de nuestra vida lo que nuestros antepasados probablemente nunca fueron. Me están captando, hermanos. Probablemente venimos de genealogía en el que hubo todo tipo de contaminación, brujería, hechicería, prostitución, maledicencia, ruina, homicidio, miseria, etcétera, etcétera, todo lo que se nos ocurra. Si miramos nuestra genealogía, nos daremos cuenta y no nos avergüence que en nuestras familias a lo largo de la vida ha habido de todo un poco. Está muy bien, eso pasó, pero los días son nuevos, los tiempos son nuevos, somos una generación nueva, tenemos hijos para otra generación, vienen los nietos, vienen los bisnietos, las generaciones continúan. ¿Qué estamos haciendo si no nos apartamos del mundo y nuestras genealogías continúan siendo lo que fueron? Yo soy primera generación de mi familia y creo que digo mi familia en el sentido paterno y materno, soy primera generación y probablemente digo única. No sé si, no, hasta donde tengo conocimiento, no tengo a otra persona de mi familia por parte de papá y por parte de mamá que conozcan y amen la palabra. Ni siquiera en el nivel 2. Ni siquiera en el nivel 2. Siempre en la tradición. Siempre en la tradición. Pero si a Hashem le plació, y yo sé que desde niño recuerdo, siempre Hashem tenía especialidad conmigo, siempre ocurrían a mi alrededor cosas especiales, siempre Hashem me guardaba en el hueco de su mano, siempre Hashem me apartaba de las cosas contaminantes del mundo, siempre Hashem me advertía, no es por ahí, no es por allí, es esto, es lo otro, y a veces queriendo meter la cabeza y queriendo caminar, avanzar y seguir en el camino que el hombre y el mundo ofrece, pero Hashem siempre me separaba, siempre me apartaba, siempre yo no lo entendía. Lo vine a entender mucho tiempo después, tal vez no digo tarde, pero lo vine a entender, gloria a Hashem. Pero para la gloria de Hashem nos permitió reubicar nuestro hogar, nuestro matrimonio, el ministerio, a nuestros hijos y nos permitió apartarnos del mundo.
Y por supuesto que no somos ni mucho menos la pareja perfecta, el matrimonio perfecto, ni somos el santo, santo, santo. No, hermanos, tenemos nuestras dificultades. Hay muchas cosas en las que Hashem cada día estará tratando con nosotros. Pero estamos en el proceso, estamos en el camino, estamos apartados del mundo. Procuramos no participar de las cosas que el mundo ofrece. En todas sus debilidades estamos y Hashem trata con nosotros cada día, cada día, cada día, cada día tratará. Y nosotros debemos permitir que Hashem a su vez trate con nosotros. El problema es cuando nosotros sabemos que el mundo nos toma, nos esclaviza y nosotros le permitimos al mundo esa esclavitud. Le permitimos al mundo esa esclavitud. Yo creo que ya como para ir cerrando ideas, si yo vengo al proceso de Torah, si estoy en el proceso del manual de vida, perdónenme, y yo sé que el manual de vida tiene una ordenanza, tiene un manual de instrucciones, tiene un ceder, una guía, me lleva a Shabbat, me lleva a las convocatorias, me aparta de las contaminaciones de idolatría, de las contaminaciones del mundo, en celebraciones que no son del mundo. Y atención, recuerden que las celebraciones que se hacen desde el punto de vista religioso, en la religión tradicional, recuerden que esas celebraciones, muchas de ellas, pareciera ser que son bíblicas, pero muchas de ellas no tienen ninguna validez bíblica. Recuerden que en los concilios del principio se cambiaron las convocatorias de Levítico 23, se empezaron a celebrar algunas cosas similares a Levítico 23, pero no son las convocatorias de Hashem. Entonces la gente cree que está haciendo la gran obra en la religión tradicional, cuando realmente lo que están haciendo es un plan de hombres, una distracción que el mismo hombre creó para distraer al pueblo y apartarlo de la verdadera palabra. Por eso la palabra nos dice, cuando ustedes conozcan mi verdad, esta verdad llamada Torah, esta Torah llamada manual de vida, cuando ustedes la conozcan, y no solamente la conozcan, cuando ustedes la vivan, cuando ustedes la amen, cuando ustedes la aprendan a vivir, entonces todas las cosas les saldrán bien y entonces yo siempre estaré con ustedes. No habrá escasez, no habrá necesidad, porque yo estoy atento a cada situación de su vida. Ahora, no quiere decir, repito, que no tengamos situaciones y adversidades, también las enfrentamos, pero es muy diferente enfrentar una adversidad en la emuná de Adonai que a enfrentar una adversidad en mis propias fuerzas. Y déjenme concluir que eso lo hice en muchas ocasiones. Muchas de mis adversidades de la vida las enfrenté con el concepto jurídico, las enfrentamos con el concepto psicológico, las enfrentamos con el consejo práctico, con las formas culturales, y era golpe tras golpe tras golpe. Pero cuando venimos a la palabra y caminamos en sabiduría, en entendimiento, me gusta cuando la palabra dice, tengan entendimiento y sabiduría, sean inteligentes en el espíritu. Cuando entramos en ese nivel de espíritu, del ruach, de entender el poder de Hashem en nuestras vidas, entonces nuestras decisiones no serán las decisiones del mundo, porque Adonai nos llama a estar separados del mundo. Bueno, mis amados, ha sido un tiempo maravilloso. Recordemos entonces, según el texto que venimos desarrollando, que a todos los creyentes, el mundo, el faraón, nos ha esclavizado, nos ha querido amarrar, atar, pero la redención a través de nuestro amado Yeshua nos ha traído a libertad. Y esa libertad consistió, en primer lugar, pasar por un desierto. Y en ese desierto, en medio de la imposibilidad, Hashem, con brazo fuerte, mano extendida, la nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, envió su maná y su provisión. Y nos prepara para entrar al tiempo de Shabbat, y el día 6 nos envía la doble porción de bendición, de tal manera que nada nos ocupe ni nos distraiga de la importancia de guardar lo que escrito está. Amados, este es un tema apasionante. Mañana continuaremos. Recuerden, cómo separarnos del mundo y vivir una vida en medio del mundo, pero guardados en la mano de Hashem.
Bien, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta el día de mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este mensaje y para todos un muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.